No soy de esas personas que suelen juzgar un libro por su portada, por lo menos no ahora, pero hubo un momento en el que me tomé las cosas demasiado a la ligera. Menosprecié a una enemiga precisamente por su aspecto, y eso me causó problemas que hasta ahora no puedo superar. Lucía es mi nombre, y ahora entiendo ese dicho de no hay enemigo pequeño. Por las malas aprendí una lección que honestamente no le deseo ni a mi peor enemiga. Como toda chamaca de ciudad, siempre fuimos arrogantes, vanidosas, especialmente las primas. Cuando arribamos a la Lagunilla en la Ciudad de México, éramos la sensación. Teníamos pretendientes a montones y nos invitaban a todos lados. Era parejo, y no es por dármelas de muy guapa, pero en mi familia, como les digo, no somos para nada feos. Y conforme los miembros de la familia se iban casando, sus parejas tenían cierto atractivo que compensaba lo que estaban obteniendo con sus coqueteos. Eso fue precisamente lo que más ruido nos causó a todos, especialmente a mí. No solo no podía creerlo, no le encontraba la lógica ni el sentido al asunto. Era la fiesta del Día de la Candelaria, cuando mi tío Gilberto llegó presentando a la tal Nicolasa como su esposa. Yo estaba hasta el fondo de la sala cenando. Somos tantos en la familia que no todos cenábamos en la mesa, y por órdenes de la abuela nadie se queda sin comer, y nadie come antes ni después de la cena familiar. Desde el nombrecito sabía que algo no estaba como que muy acorde. Ustedes me han de entender. Los nombres cambian conforme el tiempo. Venimos de un pueblo provinciano, y ese es uno de los tantos nombres que ya no se usa mucho. La chamacada que estaba a mi alrededor comenzaron a murmurar, y es que todos los adultos se levantaron para saludarla. El caso es que mis sospechas resultaron ser ciertas. La mujer que venía del brazo de Gil era como 15 años o 20 quizás mayor que él. Se le notaba a leguas que no era una señorita, y menos se le notaba que fuera decente como decía la abuela. No era nada bonita, ni siquiera tenía buen cuerpo, pero se paseaba muy aseñorada por todas partes con él. No se le despegaba ni de broma ni un momento, y para todos lados ella iba siempre con él. Mi tío Gil, primo de mi mamá, es solamente 2 años menor que yo. Casi siempre íbamos a todos lados juntos. De hecho, él era más parte de la pandilla de primos, por lo mismo de su corta edad. Yo tenía 22 años en ese entonces, por lo que se me hacía algo muy tonto y muy extraño que el sonso de Gilberto se haya fijado en una mujer tan fea y tan vieja. Pero ahí estaba, en la reunión familiar como gran señora. Noté que todos los miembros adultos de la familia la miraban con recelo, pero al mismo tiempo con algo de miedo, especialmente la abuela. Esa mujer no se calla. Si tiene algo que reclamarte, no le importa que haya visitas. Se levanta de su lugar y te lo dice en tu cara. Por eso mismo se me hizo raro que estuviera callada y quieta. Yo no conocía a la mentada Nicolasa, pero las hermanas de Gil desde luego que la conocían y sabían que no era para nada una buena mujer. De hecho, no contaba con ninguna virtud que amortiguara siquiera un poco su fealdad. Era grosera, como decimos vulgarmente, machorra. Hacía comentarios fuera de lugar. Era una mujer vulgar, de malos modales y sucia. Pero les repito que algo le sabían, porque nadie se atrevía a mirarla directamente en el tiempo que pasaron en casa de mi abuela. Una semana después de la cena, llamé a los primos y primas. Organicé una taquiza en la casa, solamente para enterarme en qué demonios estaba pensando Gilberto al haberse casado,
y más a escondidas con esa mujer tan horrenda y fea. Pero desde el primer momento que hice las preguntas, casi nadie quiso abordar el tema, pero fui tan insistente que de todas maneras salió en la conversación. Resulta que la famosa Nicolasa y su madre se dedicaban supuestamente a la venta de hierbas, veladoras y se las daban de muy brujas. Trabajaban en el mercado de Alvarado, en el estado de Veracruz, en México, de donde ella es originaria. Para quienes no lo sepan, es muy común en ese estado de la República que la gente acuda a esas personas para todo tipo de cosas. Sus creencias se rigen por los usos y costumbres de su comunidad todavía, y creen en esas cosas de brujas y hechizos como algo muy normal para ellos. Pero yo, como toda una universitaria sabionda de la gran ciudad, descartaba totalmente esas creencias, atribuyéndoselas a gente ignorante, a mitos y a historias para espantar a los niños pequeños. Pero sí creía en el poder de las plantas para ejercer ciertos patrones de conducta en la gente, especialmente el toloache y otras que se dan por esas regiones. En fin, en la familia, si bien somos muy unidos, y claramente yo no estaba de acuerdo en el que el más pequeño de nosotros desperdiciara su vida con semejante adefesio. Pedí que me dijeran cómo la había conocido, por qué tanto secreto con ella, y por qué este chamaco atarantado había tomado una decisión tan tonta y apresurada que le arruinaría toda la vida que le quedaba por delante. Pero al igual que mis tías, al parecer toda la familia le tenía cierto miedo a Nicolasa. Yo no quería ver a un familiar desperdiciar sus mejores años en algo para lo que ni siquiera estaba preparado. Y se me ocurrió semejante idea, o eso pensé yo. En vacaciones iría con mis tías a Alvarado para poder espiar a la pareja. Convencí a mis papás de dejarme ir, enjaretando a mi novio como cómplice en ese asunto, para estar cerca de Gilberto y descubrir el engaño. Mi novio Raúl se ofreció a acompañarme, porque hacía mucho deseaba conocer el poblado. No me iba a quedar con los brazos cruzados, mientras esa mujer sacaba provecho de mi tío. No tenía mucho tiempo de haber llegado a la adultez. Claramente no sabía ni lo que quería, y me dispuse a seguirlos. Debo de confesar que los primeros días todo se me hizo tedioso y aburrido, pero también indignante. La mujer lo besaba a la menor oportunidad, como marcando territorio para las chicas que volteaban a verlo. Era lógico. ¿Cómo alguien tan guapo como él saldría con una mujer como esa? Como era lógico, en el pueblo, algunos de los muchachos y muchachas nos recordaban de cuando íbamos a las fiestas cuando éramos niños. No faltó la chica que me reconoció e igualmente sacada de onda, me dijo que la Nicolasa andaba en esas cosas de brujería, que si había pescado a Gil era claramente por ser el muchacho más cotizado de la ciudad y por su dinero, pero que tuviera cuidado, porque ella era extremadamente vengativa. A mí no me importaba. Crecí en el barrio Bravo y sabía agarrarme a guamazos. No me iba a espantar, pero pronto me daría cuenta de que no se refería a ese tipo de peligro. Una tarde fui a visitar a las hermanas de mi abuela. Casi todos proveníamos de ese pueblo, pero algunos éramos muy chicos para acordarnos de cosas. La tía, muy seria, me dijo lo mismo que había escuchado en el mercado un día antes de ir con ellas. La Nicolasa tenía muy mala fama, de todo tipo, pero especialmente las mujeres no la soportaban porque decían que les robaba a sus maridos. Honestamente no me lo podía creer. Solo mírenla, les dije. Está horrible, no tiene ningún atractivo. Es más, su cuerpo ni forma tiene. Lo decía mientras me reía sarcásticamente de ella. Sin embargo,
otra de las tías me interrumpió. No se trata de eso, Lucía. Sabemos que esa mujer no está ni por error agraciada con el don de la belleza. Es tan fea que de niña nadie se le quería acercar, pero su madre le enseñó los maleficios, los conjuros y los trabajos para atraer la suerte y también lo que ella quisiera. Y mientras más cosas me contaban de ella, yo más pensaba que la maldita tenía suerte y nada más. Pero mi intención en ese lugar no era descubrir si tenía poderes místicos. Lo que yo quería era que la sorprendieran en una infidelidad para que dejara a mi tío en paz. La primera semana se tornó terriblemente aburrida. Seguir a esos dos me provocaban náuseas, sobre todo porque esa mugrienta no dejaba de besuquear a quien yo veía como mi hermano menor. Fue bastante tedioso y cansado ir de un lado a otro sin tener éxito y descubrirla en algo chueco. Y no fue sino hasta el final de la segunda semana cuando nuestros esfuerzos rindieron frutos. En esa ocasión salió sola de la casa y para sorpresa tuvimos éxito. Le caímos en la movida. La maldita vieja no era la hacendosa, la esposa leal, la que juraba y perjuraba que estaba enamorada de Gilberto y de nadie más. En realidad era una desgraciada traidora y una cualquiera. Claramente no la iba a dejar salirse con la suya. Solo tomé tantas fotos de ella como pude, en 2 ocasiones diferentes, entrando con un hombre a un hotel de paso de la localidad. Claramente no iban a rezar el rosario, y ya salían 1 o 2 horas más tarde, sin el menor pudor ni recato, y a plena luz del día. Yo sabía que esa maldita vieja no era buena, que era una mosca muerta como todas las de su clase, pero por otro lado me dolía. Nunca me imaginé que pudiera hacerle eso a Gilberto, que la había tomado como su esposa, sabiendo que había miles de mujeres y que había agarrado a la peor de todas. La noticia lo destrozaría, pero era lo mejor. De esa forma, y sabiendo lo católica que era mi familia, condenarían el acto de infidelidad, sobre todo porque en las fotos se veía claramente su carota de torta mal preparada. Llegué a casa y mostré el infame descubrimiento. Al saberlo mis tías, se lo comunicaron a sus vecinas, y de ahí pa'l real. Se armó un reverendo desastre, que rápidamente todo se salió de control. La noticia llegó a oídos de la mujer del señor con el que Nicolasa tenía sus quereres, y una horda de mujeres enloquecidas lanzaban gritos y sombrerazos, mientras la vieja hipócrita se desbarataba insultándome y amenazándome con que me iba a arrepentir toda la vida, y que más me valía no haberla conocido. Me reí en su cara de sus amenazas. Toda la familia la quería fuera de la casa. Le dije que sus amenazas me hacían los mandados. Le preguntaron a mi tío qué opinaba ahora acerca de su mujer, pero Gilberto no la dejó, no se separó de ella y la apoyó con más fuerza. No era algo normal, estaba como ido, como idiotizado. Para él no había más mujer que Nicolasa, y cuando ella hablaba, él sencillamente se quedaba callado. Mis tías y la abuela se tuvieron que resignar de momento para dejarlos seguir juntos. La bruja estaba hecha una furia, estaba rabiosa. La magnitud del chisme que armé la hacía ver como una cualquiera, y claramente que iba a tomar represalias. Me lo había advertido. Tomaría venganza por lo que le hice. Eso me lo dijo en la cara. Se vengaría de esa afrenta, de una forma u otra. Eso no se iba a quedar así nomás, y yo me burlaba de ella, cosa de la que me arrepentiría después, y comprobaría por mí misma que las cosas que se decían de esa malvada mujer no eran exageraciones de la gente,
ni rumores de las señoras en el mercado. Para serles sincera, me confié demasiado. Pensé que mi travesura se quedaría impune y sin castigo, pero se me olvidaba una cosa muy importante. Aparte de bruja, Nicolasa vivía en ese pueblo. Conocía a todas las personas de ahí, y no tardó mucho en enterarse de lo que había pasado, y no faltó quien le corriera con el chisme de quién había sido quien esparció la noticia. Yo dejé el asunto como una experiencia graciosa y nada más. Dejé de darle importancia. Había regresado con Raúl a la ciudad. Me quedaba el tiempo justo para poder ordenar mis tareas y proyectos de la escuela. Así que me dediqué a lo mío e ignoré todo lo demás. Ni siquiera atendí a las insistentes llamadas de Raúl. Si hubiera respondido, probablemente eso no hubiera pasado. Cuando terminé de entregar mis trabajos, traté de localizar a Raúl. Le llamé varias veces, le mandé mensajes, pero no me respondía. Intenté llamarlo a su casa, pero sin suerte. Me imaginé que estaría algo molesto, y tenía razón. Lo arrastré a una aventura que no era cosa suya después de todo, y luego lo ignoré por cumplir con mis tareas. Claramente estaría enojado. Pensé que lo mejor era llegar a su casa de sorpresa, y vaya que lo fue. Raúl se había estado comportando de una manera un tanto extraña desde que regresamos de Veracruz. A veces era como un niño pequeño, demandando atención. En ocasiones me decía que tenía pesadillas recurrentes con Gilberto, pero especialmente con Nicolasa, que había ocasiones en que despertaba sudando, pues sentía que le llamaban, y al asomarse a la calle, no había nadie. Raúl nunca había sido miedoso, y lo atribuí quizás a la pelea que se armó a causa del chisme. Quizás se había sugestionado, o se dejó sorprender por lo que vimos esa tarde. Pero se estaba tomando las cosas demasiado en serio, y su miedo lo hacía comportarse de una manera que yo no conocía en él. Me evadía la mirada, me cambiaba la conversación, y comenzó a llamarme y a enviarme mensajes a muy altas horas de la noche. Eso se estaba volviendo tedioso. Tenía que entregar trabajos e investigaciones en la escuela para poder exentar mi examen, y mi exnovio continuaba con esa actitud que llegó a un punto de resultarme molesta. Silencié su contacto en redes. No lo bloqueé, pero marqué su número en espera siempre que llamaba, probablemente pensando que se le pasaría la sensación de temor, o que a lo mejor estaría jugando con ese tema de las brujas y cosas así. Pero yo sinceramente no tenía tiempo. Esas actividades escolares eran demasiado importantes para mí, y me concentré solamente en pasarlas. Ya había planeado ir personalmente hasta su casa para disculparme. Al recibir mis calificaciones y ver que eran mejor de lo que esperaba, me dirigí a la plaza, saqué dinero y compré pizza, refrescos y llevaba unas películas que a él le gustaban mucho. Quería hacer las paces para que Raúl no siguiera molesto. Y como dije hace un momento, vaya que hubo una sorpresa, pero no una bonita. Fue algo desagradable, algo asqueroso y detestable. Soy hija de casa, muy de familia. Nunca tuve un desliz con mis novios, y Raúl era especial para mí. Pero verlo con Gilberto y Nicolasa, totalmente desnudos y revolcándose como animales en su propio departamento, en su propia cama, fue algo que no pude soportar. Estaba temblando de rabia y coraje en el dintel de la puerta, sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionar. Simplemente me quedé como idiotizada, observando la infame y repugnante escena. Mi corazón se hizo pedazos, pero mi cordura se rompió. Lo único a lo que le atiné fue arrojar las cosas al piso y salir corriendo indignada rumbo a mi casa.
Era algo aberrante, algo que nunca en mi vida me imaginé ni por error que podía pasarme. Si hubiera sido cualquier otra mujer, les juro por mi vida, por lo más sagrado, se los prometo que habría perdonado a Raúl. Pero el hecho de verlo enredado entre los brazos de esa maldita vieja asquerosa, el hecho de que ni siquiera a mí me había tocado con malas intenciones en los años que estuvimos como pareja, destruyó algo muy dentro de mí. El choque emocional fue demasiado. Claramente, llegué a casa bañada en llanto. Sudaba frío de la rabia, de los nervios. No sabía cómo reaccionar ante semejante infamia. Al enterarse la familia, claramente se indignaron, pero no pasó de eso. Gilberto, esa infeliz marrana, y Raúl seguían frecuentando a la abuela y a mis tías, y yo me fui alejando poco a poco. No deseaba verlos, ni la terapia me podía ayudar. Comencé a salir solamente con chicas, nada serio, pero noté que me atraían más que los hombres, probablemente por el rencor tan grande que me generó la traición de Raúl. Y es que nuevamente les juro que si hubiera sido con otra mujer, quien fuera, las cosas habrían sido diferentes. Incluso lo hubiera tomado con madurez, con serenidad. Pero esas escenas me acompañaron durante mucho tiempo, mucho más del que hubiera deseado. Hacía meses que me frecuentaba y tenía cierto tipo de relaciones solamente con chicas. Sin darme cuenta, me había vuelto lesbiana. No lo miraba mal, pensaba que era algo que ocurría a cualquier persona, y pues me ocurrió a mí. Recibí una llamada, era mi abuela, invitándome a la cena familiar de Navidad. No me sentía con ganas de ver a nadie de la familia, menos sabiendo que esa maldita iba a estar presente. Después de mucho insistir, accedí a la petición de mi abuela de ir a su fiesta de Navidad, pero les juro que ni de broma me acercaría a esos que no podía ni siquiera nombrar. Ella suspiró profundamente, pero aceptó mis condiciones sin protestar. Llegó la esperada fecha. Me presenté sola. Pensé que sería lo mejor, y tal como supuse, llegaron todos. Incluso Nicolasa tuvo el descaro y la osadía de llegar del brazo de ese par de idiotas. Apreté el puño con ganas de lanzarme sobre ellos, pero una de mis tías, no recuerdo cuál, me contuvo. Me dijo que me sentara en la sala con el resto de los chiquillos. Accedí, y mi mente comenzó a divagar. Recordaba la última vez que vi a esa infeliz en Veracruz, antes del repugnante incidente en casa de mi exnovio. Su mirada era de ira, de rencor, de odio. Pero en esta ocasión me veía diferente. Su mirada era otra. Había cambiado totalmente. Ahora era desafiante, burlona, pero con un desprecio demasiado claro como para que me quedara más tiempo en ese lugar. Después de cenar, fui al baño a lavarme la cara. Al tener jabón en los ojos, claramente no podía ver, pero escuché detenidamente, palabra por palabra. Te dije, maldita escuincla, te advertí claramente que me iba a vengar, que te ibas a arrepentir toda tu vida de haberme siquiera conocido. Reaccioné rápidamente, y al voltear, estaba dispuesta a soltarle un puñetazo y descargar toda mi ira y tristeza reprimidas sobre esa mujer. Pero estaba sola. En el baño no había nadie más que yo. Salí molesta del sanitario, preguntando discretamente a dónde se había metido esa malnacida. Estaba dispuesta a gritarle sus verdades y sacarla a patadas de la casa de la abuela, pero la respuesta me dejó de una pieza, helada y totalmente confundida. Nicolasa y sus dos acompañantes ya tenían horas que se habían ido. Tuve que sentarme un momento para recobrar el aliento.
Sé que no lo imaginé. No había bebido, y sé perfectamente lo que escuché. Era la voz de Nicolasa, tan clara como si estuviera detrás de mí, advirtiéndome que se vengaría por lo que le hice. Al comienzo, lo atribuía a toda la oleada de emociones y sensaciones que había experimentado cuando lo sorprendí como animales en la casa de Raúl. Supuse que se trataba solamente de los recuerdos reprimidos y del rencor que me ocasionaba haberlos descubierto en tan asquerosa situación. Entendí que probablemente mi mente me jugó una broma de muy mal gusto en un momento tan tenso como ese. De haber sido un evento aislado, lo habría tomado con gracia y como algo de lo más normal. Sin embargo, no fue la primera vez. En varias ocasiones escuchaba risas. Escuchaba que me llamaban por mi nombre, y al salir a ver, no había nadie. Y a veces hasta la veía en lugares donde claramente no debía estar, como la universidad o el museo, incluso en el andén opuesto en el metro. Incluso una vez corrí para encararla, pero nuevamente no estaba ahí. Tomé en cuenta que al igual que Raúl, me estaba empezando a suceder lo mismo. Comencé a tener pesadillas recurrentes con esa hija del demonio. Seguía escuchando su voz. Incluso cuando comencé a tener relaciones con chicas, a veces me preguntaba qué estaba sucediendo conmigo realmente. No es que no me gustaran. A decir verdad, compartíamos muchas cosas, sentimientos y anhelos similares. Pero nunca que yo recuerde, por lo menos antes de conocer a Nicolasa, me había sentido atraída hacia mujeres. Por eso sospechaba que mi actitud era solamente una parte de la venganza de esa mujer sin escrúpulos ni decencia. Y aunque lo platicaba con mi familia, tratando de ser lo más sutil que se pudiera, aunque retomé la terapia para superar ese trago tan amargo en mi vida, y que hasta ese momento sigue causando estragos en mi vida emocional y afectivamente, las cosas que mostraba mi imaginación se iban por un momento. Los recuerdos se calmaban, las voces se iban apagando hasta que se desaparecían. Las visiones de esa maldita bruja dejaban de verse, pero después regresaban, con igual o mayor fuerza que antes. Al terminar mi carrera, tuvimos una reunión, algo entre las amigas más cercanas solamente. Muchas de ellas me preguntaron si era verdad que me atraían las chicas. Yo les respondí que sí. Me sentía atraída y salía con algunas de forma casual, nada serio, pero que sí tenía intimidad con ellas. Fue cuando dos de mis mejores amigas me soltaron esa bomba que me hizo dudar todavía más de las cosas que estaba experimentando en torno a la desgracia que había traído esa maldita mujer a nuestra casa. Lucía, te conocemos desde el jardín de niños. Nunca en la vida, jamás tuviste inclinación hacia las mujeres. Carajo, mujer, te la pasabas horas arreglándote para impresionar a cualquier muchacho que te gustara. A nosotras no nos vengas de cuentera. Esas palabras, esas simples palabras, hicieron que todo el mundo que creía conocer se parara en seco. Y si todo era obra de Nicolasa, si esta etapa de salir con mujeres había sido parte de la venganza que me juró que se tomaría en mi contra, estaba más confusa que antes. Muchas de mis amigas no sabían lo que había sucedido esas vacaciones. Cuando les conté, ninguna de ellas se rió. Por el contrario, me sugirieron que debería tomar cartas en el asunto. Si bien no cobrar venganza para no empeorar las cosas, al menos asistir con un curandero para que me hiciera alguna limpia, algún despojo de maldición o algo por el estilo. Les dije que lo tomaría en cuenta, muy a pesar de que sigo dudando de todas esas cosas, a pesar de que sigo pensando que eso de las brujerías solamente son historias. Mi realidad se está volviendo cada vez más insoportable,
al grado de que es cierto. No recuerdo el momento en que comenzaron a atraerme las chicas. De la noche a la mañana simplemente sucedió. Tampoco recuerdo en qué momento Gilberto y Raúl se marcharon. Sencillamente desaparecieron, sin un mensaje, sin una llamada. Y lo más extraño es que mi familia tampoco recuerda cuándo se fueron. Temo que Nicolasa haya cumplido su promesa y que debido a mi incredulidad y mis burlas, estoy siendo objeto de la venganza de una bruja.